A ver, nuestro tema 1, como ustedes están viendo ahí, dice estudio geotécnico. En realidad, más comúnmente lo conocemos como estudio de suelos, ¿no? ¿Qué es el estudio de suelo? Vamos a ver acá su definición. Vamos a ver algunos métodos para poder determinar o para poder hacer el estudio de suelo y cuál es su aplicación. Para que vayamos entrando más o menos en contexto, una edificación cualquiera sea la edificación, obviamente estamos hablando de edificaciones relativamente importantes, ¿verdad? Qué sé yo, casas de 2, 3 pisos en adelante, carreteras, puentes, calles. Todo ese tipo de trabajo requiere de un estudio geotécnico o estudio del suelo. Y este estudio del suelo, básicamente, o en algunos casos, se utilizan ciertos equipos. Yo les he dejado en la plataforma algunos videos para que ustedes puedan, ¿verdad? Puedan entrar y ver algunos ensayos que están colocados ahí. A ver, veamos un estudio geotécnico. Nosotros vamos a dirigirlo un poco el estudio de suelo hacia una vivienda, ¿no? Porque, como les decía, se hace estudio de suelo cuando se va a construir un puente, cuando se va a construir una carretera, cuando se van a pavimentar las calles, qué sé yo, una represa. Cualquier edificación que se quiera hacer, se hace un estudio de suelo, ¿ya? Por tanto, dicen los ensayos geotécnicos aportan datos vitales para conocer la naturaleza del suelo, ¿verdad? Que está bajo la casa. O sea, eso es lo que nosotros vamos a tratar de conocer, ¿verdad? El suelo que hay debajo de la casa. Esto es lo mismo que nosotros podríamos decir. Fíjense ustedes que cuando nosotros vamos caminando, obviamente sabemos que estamos pisando un suelo firme, pero si nosotros no sabemos qué es lo que hay debajo, difícilmente vamos a pisar, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vamos a construir, no podemos nosotros construir sobre algo que no conocemos. Tenemos que conocer. Y ese algo que no conocemos, para poderlo conocer, tenemos que hacer el estudio de suelo. O lo que también se llama el estudio geotécnico, ¿verdad? Repito, ¿qué es lo que nosotros vamos a buscar acá? Conocer lo que hay debajo de la futura casa que nosotros vamos a construir. O el futuro edificio o la futura construcción, ¿verdad? Por tanto, es necesario para conocer algunos valores, por ejemplo, la tensión del terreno. Vamos a ver más adelante qué significa esa tensión, qué es, para qué sirve, ¿verdad? Detectar la presencia de agua, fíjense, ese otro dato muy importante. Es decir, a qué profundidad se encuentra el agua, el primer nivel freático. Eso es lo que necesitamos conocer. Y calcular, dice, exactamente las cimentaciones y estructura del edificio para no quedarse corto ni desperdiciar acero, que es lo más caro. Ese sería ya el para qué, digamos, ¿no? El para qué nosotros vamos a hacer el estudio de suelo. Nosotros conocemos ya qué es lo que hay ahí en ese terreno. Hay agua a una determinada altura, qué sé yo, 2, 3 metros, no sé, digamos, ¿no? Conocemos la tensión del terreno, conocemos los diferentes tipos de suelo, entonces en función a eso, el ingeniero calculista va a poder calcular, ¿verdad? Principalmente la cimentación, ¿no? Entonces va a decir, este edificio va a tener tal tipo de cimentación, tal dimensión, tales tamaños, tanto de acero, hormigón, qué sé yo, ¿no? Entonces,
Básicamente a eso es lo que apunta el estudio de suelo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? Pregunta, compañeros. Todo claro, ingeniero. Bien. Quiero aprovechar este momento. Imagino yo que ya han entrado la mayoría de los que ya tendrían que entrar, ¿verdad? Y el práctico número 1 va a ser para el día 22 de octubre, ¿ya? Les voy a habilitar en la plataforma el práctico. Ahí está los datos que ustedes tienen que hacer para poder trabajar ese práctico. Para el día 22. Ahorita estoy programando la fecha de entrega. A las ya está. Entonces ya pueden entrar ustedes a la plataforma y van a poder ver el práctico. ¿Ya? Entonces ese práctico ustedes tienen que elaborarlo en función a lo que dice ahí hasta el día, hasta el próximo viernes. ¿Ya? Bien. Ingeniero, ¿Alguna pregunta? Sí. disculpe, ¿podemos realizar el práctico en computadora? Sí, Ya, claro. gracias. Entonces, como les decía, eso es lo que nosotros buscamos al hacer el estudio de suelo, es decir, buscamos información que nos permita a nosotros saber con cierto margen, ¿verdad? Con un pequeño margen de error o el error mínimo que nosotros podamos considerar de lo que hay debajo del suelo para poder construir, ¿verdad? Entonces hay mucha información ahí que se puede obtener para proceder con lo que es el trabajo de construcción. Ahora dice, si la cimentación se realiza sin conocer el grado de dureza del suelo, básicamente eso es lo que vamos a buscar, lo que más nos interesa, el grado de dureza del suelo. En 2 años aproximadamente las paredes ya estarán llenas de grietas, es decir, fisuras, por fallos de la cimentación. Por eso es obligatorio añadirle al proyecto, ¿verdad?, el estudio de suelo, porque nos da a nosotros seguridad, al arquitecto, al ingeniero, al promotor y al comprador o al dueño de casa, ¿verdad?, al dueño que va a habitar ahí. Entonces, por eso es la importancia de contar con ese estudio de suelo. ¿Ya?
Supongamos que nosotros tenemos así un lote de terreno. Nos lleva el cliente, nos dice, arquitecto, ingeniero, en caso de ustedes, digamos, arquitecto, le dice, mire, este es mi terreno, yo quiero aquí construir, quiero que me haga un diseño y quiero construir. El diseño de repente ya está hecho, ¿verdad? Ya está hecho. Y miramos nosotros qué es lo que hay alrededor, hacemos el diseño, o si no está, ¿verdad? Y si está. Entonces, lo primero que le podemos decir al dueño, bueno, ¿hizo estudio de suelo o no hizo? Sí, hice estudio de suelo. Bien, muéstreme sus resultados, ¿verdad? Y si nos dicen, no hice un estudio de suelo, hay que hacerlo. No, pero, no, ¿cómo voy a hacer un estudio de suelo? Eso me va a encarecer el trabajo, el proyecto. La plata que yo tengo para construir está cabalingo, no hay margen. Entonces nosotros tenemos que hacerle comprender, ustedes tienen que hacerle comprender al dueño de que eso es muy importante, ¿verdad? Es lo mismo que cuando uno va a comprar un par de zapatos y lo compra sin mirar, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ahí de plantilla o de qué material está hecho? Agarré y lo compré nomás y llego a mi casa, me lo pongo, camino unas 3 cuadras y me quedo sin la plantilla, ¿no? Entonces compré algo que no sirve. Entonces en la construcción es algo muy parecido. Entonces hay que hacerle entender de que el estudio de suelo no es costoso económicamente. No supera más del 1% del costo del proyecto. Es decir, el estudio, ¿verdad? El estudio de suelo está aproximadamente igual, pues dependiendo del proyecto, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero está aproximadamente igual al 1% del costo del proyecto, es decir, del costo de construcción, le vamos a colocar. Del costo de construcción, ¿verdad? Entonces, si yo voy a hacer una casita de unos 2 pisos, una casita de unos 2 pisos está aproximadamente, vamos a suponer, unos $50,000. $50,000, si yo le saco el 1% de $50,000, esto no va a ser más de unos $500. ¿Verdad? Entonces eso es lo que le vamos a decir al dueño. No va a gastar un montón de plata. Si va a invertir $50,000, gastar $500 no es significativo. ¿Verdad? Fuera grave, bueno, no grave, pero fuera complicado decir de que, no sé, cuesta el 10 o el 20%, digamos, uy, ya ahí es muy caro, ¿no? Qué sé yo, 20% de 50,000 son $10,000, o sea, no, mucho dinero, no da, digamos. Pero vamos a ir hablando más adelante y van a ver de que es relativamente económico, no es caro, ¿ya? Entonces, a nosotros nos dan aquí un terreno y nos dicen que ya tienen el proyecto o nos dicen que hagamos el proyecto y hay que construir. Entonces, hay que pedir el estudio de suelo, ¿verdad? Ahora, si ustedes son los arquitectos, ustedes van a hacer el proyecto y ustedes van a construir, de repente ahí lo pueden meter, ¿no? En el presupuesto, por ahí lo camuflan y bueno, ni siquiera le avisan al dueño, pero hacen el estudio de suelo, ¿no? Ustedes mismos lo pagan, saben que lo van a recuperar con la construcción ya, ¿no? Entonces, ese mismo terreno, fíjense, está en una esquina y supongamos que esto es lo que vamos a construir. Aquí está el diseño, digamos, ¿no? Este es el diseñito, no sé, será de 2, 3, 5 pisos, no sé, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para el estudio de suelo? En primer lugar, yo tengo que ubicar el lugar donde yo voy a construir, ¿verdad? El lugar donde vamos a construir dentro del terreno, dentro del lote, es este de acá, ¿verdad? Ya lo tenemos diseñado. Es el lugar.
¿verdad? Entonces, el estudio de suelo yo debo hacerlo en este lugar, ¿verdad? Como dice acá, por ejemplo, dice pozo 1. Vamos a... Acá, por ejemplo, dice, ve, pozo 1, resulta que aquí están haciendo un pozo y aquí dice pozo 2. Ahí van a hacer el otro pozo. Lo ideal es hacer acá otro pozo por acá aproximadamente, ¿no? Qué sé yo, el pozo 3. ¿Por qué? Porque este pozo de acá me va a dar un conocimiento aproximadamente de toda esta zona. Este otro pozo me va a dar un conocimiento aproximadamente de toda esta zona. Y este otro pozo, si logramos hacerlo, me va a dar aproximadamente esta otra zona, ¿verdad? Entonces, fíjense, estoy casi abarcando todo el terreno, ¿no? Entonces, fíjense, puedo hacer 3. Lo recomendable es por lo menos hacer 5 perforaciones, es decir, 5 pozos. Pero eso no es una regla, ¿verdad? Dependiendo de la edificación, podemos hacer 2, 3, 4, tal vez 5, o de repente uno solo, ¿no? Entonces, dependiendo de la edificación. Entonces, en este proyecto ellos han tomado la decisión y han dicho que van a hacer 2 pozos, un pozo acá y el otro pozo acá. Si a mí me dijeran, es suficiente, yo les diría hay que hacer un pozo 3 aquí, ¿verdad? Entonces, esa perforación hay que hacer en el área donde se va a construir. No tiene sentido que yo haga mi pozo por no sé dónde, por acá, digamos. Que no tiene nada que ver con la construcción, ahí no voy a construir nada, ¿no? Entonces no vale la pena, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta acá. ¿Alguna pregunta, compañero? Tienen que interactuar porque yo no sé si me están escuchando o no. No, ingeniero, está todo claro. Bien. ¿Qué es un estudio geotécnico entonces? Un estudio de suelo. Un estudio de suelo es un informe con el análisis del suelo que existe debajo de la vivienda o de la futura vivienda. Muestra los ensayos realizados en el terreno y aconseja sobre el sistema de cimentación adecuado para el edificio, de tal manera que el edificio se asiente de manera correcta. Los pasos a realizarse en un estudio de suelo más o menos son los siguientes. El personal técnico especializado, ¿verdad?, estudia la geología y la zona y se desplaza al terreno, a la parcela, al lote, para tomar muestras del terreno, ¿verdad? Esas muestras que toma del terreno son llevadas a un laboratorio para ser analizadas. En el laboratorio se realizan otro tipo de ensayos de acuerdo a lo que se está haciendo, ¿verdad?, al tipo de terreno adecuado. Y con toda la información se redacta un informe final exponiendo cálculos, conclusiones, recomendaciones sobre cómo actuar frente a ese terreno. Es decir, que tenemos nosotros por un lado el personal técnico que hace el muestreo, que es lo que se llama. Esto es la primera etapa, que es la etapa o el trabajo de campo, que se llama. Trabajo de campo. Después tenemos la otra etapa, como vemos acá, en el 2 y en el 3, lo que es el trabajo de laboratorio.
trabajo de laboratorio. Y 4, por último, ya es el donde se redacta el informe, es el trabajo de gabinete. ¿Ya? Trabajo de gabinete. Entonces, básicamente, un estudio de suelo consta de esas 3 partes. Lo que es el trabajo de campo, lo que es el trabajo de laboratorio y el trabajo de gabinete. En eso consiste, a grandes rasgos, lo que es el estudio de suelo, ¿no? Trabajo de campo, trabajo de laboratorio y trabajo de gabinete. Este es un pequeño ejemplo de qué es lo que nos van a presentar a nosotros en el informe. Fíjense, tenemos una escala acá de profundidad que 1, 2, 3, 4, 5 puede ser más, ¿no? Y nos van mostrando, fíjense, hoy en día con las impresiones a colores y todo lo demás es mucho más fácil, nos van mostrando los diferentes estratos, ¿no? Y los diferentes espesores que tienen estos estratos, es decir, de 0 a 0,30 es este de acá, ¿no? De 0,30 a 0,60 este de acá. De 0,60 a 1,40 tenemos este otro. De 1,40 a 2,20 tenemos este otro. De 2,20 a 3,10 tenemos este otro. Y así de 3,10 en adelante tenemos otro. Si es que ahí no termina el ensayo, ¿verdad? Y fíjense que aquí nos dice a nosotros, por ejemplo, entre la profundidad que es 1,50 y 2 metros está el nivel freático. Es decir, nos dice ahí hay agua, ¿no? Ahí hay agua. Y por último, el último punto, aquí nos dice fin de sondeo, ¿no? ¿A qué profundidad? A los 3 metros con 10 centímetros, 3,10. ¿No? Entonces, eso es a grandes rasgos la información que a nosotros nos van a entregar. En ese tipo de información, fíjense acá nos dice a nosotros, nos dan en literal algo que es lo que se muestra, ¿no? Dice, en la primera capa, suelo vegetal y relleno, una tonalidad marrón, grisácea, mezcla heterogénea de limos, arcillas y arenas con cantos y restos vegetales, una tonalidad marrón, rojiza, posiblemente un relleno. Esto de acá, ¿no? Puede ser hasta los 0,60 centímetros. Y así nos van detallando, ¿no? Nos van detallando cada uno de esos pasos. Aquí les muestro otro ejemplo ya mucho más completo, un poco más complejo su desarrollo, y fíjense, por la cuestión del tamaño no se puede apreciar muy bien lo que muestran ahí, ¿no? Aquí un poquito más claro la perforación que se ha hecho y los datos que nos muestran, ¿no? Bien, eso es a grandes rasgos, entonces, como les digo, el estudio de suelo. Ahora, ¿para qué sirven los estudios geotécnicos? Con estos datos, ¿verdad? O con esos ensayos podemos conocer las características del terreno y todo aquello que pueda afectar al proyecto, ¿no? Ya lo vimos ahí en el extracto, ya podemos saber ahí. Hay suelo granular, suelo arcilloso, eso ya ahí lo podemos ver. La geología y granulometría del terreno en los diferentes niveles que componen el subsuelo del terreno. Si son materiales blandos o son materiales duros. La agresividad de estos materiales, es decir, si por ahí tienen algún tipo de material contaminante, tienen algunos ácidos, ¿verdad? Sus aspectos sísmicos. La presencia de agua subterránea, lo que es lo que llamamos nosotros el nivel freático. La capacidad portante del terreno, el riesgo de asentamiento, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los más importantes que nosotros podemos tomar en cuenta. Dice,
Podemos analizar la presencia del nivel freático. Es importante porque influirá en la ejecución de la obra, en el nivel de la excavación, en el tipo de contención del terreno y en la impermeabilización, en algunos otros sistemas de drenaje y bombeo. Pues bien, con todos estos datos podemos definir el tipo de cimentación y calcularla de manera más adecuada y económica posible. Y así ahorrar dinero, ¿verdad? Es decir, si vamos a ahorrar metal, que es el más caro, entonces estamos ahorrando dinero. Así ahorrar dinero, agilizar la construcción y tener la tranquilidad de que el edificio no sufrirá problemas de asentamientos ni hundimiento. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Que no existan esas posibilidades de hundimiento, porque eso ya es feo, eso es horrible. Y si el hundimiento es grande, puede colapsar incluso la edificación, ¿no? Entonces puede colapsar y eso es lamentable. ¿Cuáles son las fases? Ya dijimos hace rato. ¿Alguien quiere preguntar? Arteaga. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Creo que Arteaga quería preguntar. ¿Nada? Entonces, la fase de un estudio de suelo. En la realización de un informe sobre la geología de un terreno, nos encontramos con 4 etapas. Estas 4 etapas lo podemos colocar como fase 1, digamos, investigar y documentarse. Es decir, primero tenemos que hacer una serie de investigaciones y después documentaciones que tenemos que tener. Es decir, ¿no? Para poder empezar. En esta primera etapa dice, se recopila y se estudia toda la documentación disponible sobre la geología de la zona. Consultas imprescindibles. Mapa geológico y topográfico, información de la página web del Instituto Geográfico Militar, que es nuestro caso. Investigación de las cimentaciones realizadas en otros edificios de la zona, ¿no? Entonces uno por lo general consulta o si puede mira otros edificios de la zona y ve, digamos, ¿no? Si tienen fallas, no tienen fallas, ¿no? Porque es importante, porque si tienen fallas, de repente el problema es que la zona es una zona sísmica, ¿no? Entonces hay grados de sismicidad. Entonces se pregunta también a los vecinos, ¿no? Entonces es importante eso. Una fase 2, digamos que podríamos decir que son los trabajos de campo ya. Es decir, cuando mandamos al personal al campo a hacer el estudio, a recopilar la información del campo, del terreno, donde se va a construir. Estudiar el terreno del lote o de la parcela, los tipos de sondeo geotécnicos que se van a realizar. Según la tipología de la edificación, se definen los reconocimientos a realizar y se acude al lugar para analizar el terreno. Definimos los ensayos geotécnicos más habituales. Entonces, ¿qué ensayos nosotros podemos hacer? Primero, hay un ensayo que se llama el de calicatas, ¿no? Como vemos acá. Este ensayo dice, de calicata nos permite realizar una inspección visual directa del terreno con ayuda de una retroexcavadora. Es un método muy efectivo ya que podemos observar en el sitio el tipo de suelo con el que estamos tratando, ¿no? Entonces, podemos hacerlo con una retroexcavadora o si no, contratar personal, pues, ¿no? Picota y pala, ¿no? Entonces, que haga un hueco. De eso se trata el ensayo de calicata. Es un hueco que hay que hacer. Un hueco pequeño, obviamente, no va a ser un hueco gigante, ¿no? Este es el ensayo de calicata.
una perforación de tal manera que yo aquí pueda mirar qué tipo de suelos hay. Como ven en la imagen, hay diferentes colores, entonces hay diferentes tipos de suelos, ¿no? Y de acá yo puedo hacer un muestreo ya para llevar al laboratorio. Por tanto, dice, se excava un pozo a una profundidad que no suele pasar de los 4 metros. A mayor profundidad, la máquina puede presentar problemas de maniobrabilidad, ¿sí? Así, con estos sondeos geotécnicos determinamos los espesores de los materiales del substrato del terreno, ¿verdad? Entonces, si se lo hace con una excavadora, obviamente se limita, ¿no? Pero también se lo podemos hacer mucho más rápido. Entonces, en eso consiste el ensayo o el estudio de Calicata. Después hay otro que es el sondeo mecánico o de rotación, es decir, ya necesitamos un equipo, una máquina, ¿no? Vamos a depender de una máquina que tiene su motorcito y eso va a ser el trabajo que en realidad deberían hacer las personas, ¿verdad? Entonces ya ahí se facilita. Entonces es un estudio muy más mecánico. El siguiente ensayo dice consiste en realizar sondeos mecánicos a rotación con recuperación de testigos, es decir, se puede sacar. Consiste en ejecutar perforaciones de pequeño diámetro, inferiores a 15 centímetros, que nos permitan tomar muestras del terreno a mayores profundidades que con Calicata, ¿no? Este ensayo nos permitirá estudiar la litografía del terreno, medir los espesores, identificar las distintas estructuras del subsuelo y su comportamiento como soporte de cimentación. En los niveles que nos interesen se toman muestras inalteradas del terreno sobre las que se realizan ensayos en laboratorio, ¿no? Entonces se lleva el material a los laboratorios. Y el otro que es el ensayo de penetración dinámica o estándar, que se llama, que nosotros llamamos, lo conocemos como el SPT, ¿no? Este es el ensayo más común que se hace acá en la ciudad. En el campo se puede hacer el otro, el de Calicata, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay equipos ni maquinaria. Pero acá en la ciudad, el que más se exige en los proyectos de construcción civil son los ensayos de SPT, ¿ya? Es el ensayo de SPT. En este ensayo dice, se hinca, es decir, se introduce por golpeo una punta o puntaza de acero cilíndrica terminada en una base cónica en el terreno. Es decir, es como estar clavando un clavo en una madera, algo parecido, ¿no? Se hace lo mismo. El peso del martinete o la masa está normalizado y es de 63,5 kilopón y la altura de caída libre es de 76 centímetros, ¿no? La puntaza de la cuchara que se está introduciendo va penetrando en el terreno y se contabilizan los golpes necesarios por cada tramo de 20 centímetros de penetración. Entonces, esa sería la fase 2, ¿verdad? Lo que es ya el estudio de campo. Ya tenemos toda la documentación, tenemos ya hemos hecho el trabajo de campo. Ahora lo que hacemos es trabajo de laboratorio. Y el trabajo de laboratorio sería como la fase 3, ¿no es cierto? En el laboratorio de ensayo de los testigos de los materiales recuperados en el sondeo se realizan los siguientes ensayos más adecuados para este proyecto. Se determina la resistencia a compresión de la roca, la densidad específica del terreno, el grado de humedad, la granulometría del suelo, el contenido de sulfato, la acidez del terreno, etc. Es decir, aquí hay varios otros nombrecitos que no los hemos puesto, ¿verdad? Pero que ustedes cuando lean, ya busquen información, se van a dar cuenta que los ensayos que se hacen ahí son varios, ¿no?
Eso es lo que corresponde a la fase 3, lo que es el trabajo de laboratorio. Y por último, la fase 4, que es la elaboración del informe, o lo que se llama el trabajo de gabinete. Con los resultados de todos los ensayos geotécnicos realizados, el técnico competente redacta el informe geotécnico, donde expone todo el análisis y ensayo realizado, indica los materiales encontrados en cada profundidad y señala las conclusiones y recomendaciones sobre el tipo de cementación que más le conviene a la edificación, ¿no? Entonces, repito, por eso la importancia de hacer estudios de suelo. Bien, hasta acá alguna pregunta. You are now unmuted. You are now muted. No, lo que pasa es que el ensayo de calicatas normalmente se lo hace manual. Es decir, no hay equipo, no hay maquinaria, entonces yo pongo ahí unos dos peones, digamos, y le digo, cábenme aquí, háganme un pozo, ¿verdad? Y yo estoy ahí observando y estoy haciendo los respectivos muestreos que necesito, porque en fin ellos no saben, el que sabe soy yo, digamos, entonces yo hago el muestreo para poder llevar al laboratorio. En la ciudad no se aplica mucho eso porque en la ciudad normalmente hay empresas, ¿ya? Hay empresas que se dedican a este trabajo, entonces yo voy a una empresa, le digo quiero que me haga un estudio de suelo y ellos se encargan de todo, ¿verdad? Lo que van a hacer a mí es entregarme un informe de unas cuantas páginas, ¿verdad? Unas 20 páginas, me entregan un informe y listo, con eso ya yo tengo toda la información. Por eso es lo que les decía en el ensayo de Calicata, por lo general es más conveniente o por lo general se hace en el campo, ¿no? Donde no hay la disponibilidad de ciertas herramientas o ciertos equipos. Pero el que más se hace en la ciudad, y eso lo exige la norma inclusive, es el ensayo de SPT, ¿ya? Seguramente lo van a ver ustedes en los videos que les he dejado en la plataforma, ¿ya? Por eso es que hasta el próximo viernes ustedes tienen que hacer su práctico de este tema para poder tener ya mayor información, ¿no? Poder tener más elementos. Por eso tienen los videos, tienen algunos textos que les he colocado ahí para que ustedes puedan consultar. Y obviamente ustedes buscar también más información, ¿no? Por otros lados. ¿Ya? You are now ¿Alguna otra unmuted. pregunta? You are now muted. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿No hay pregunta? ¿No hay duda? Yo imagino que hay hartas No, Inge. preguntas. Yo imagino que hay hartas preguntas. Por ejemplo, el ensayo de SPT, ¿a qué profundidades vamos a llegar? ¿Verdad? Nadie pregunta, nadie dice, ustedes tienen que preguntar, ustedes tienen que ser curiosos, ¿ya? A ver, vamos a tratar de cambiar vamos a poner una hoja en blanco. Y acá, supongamos que yo tengo, vamos a mirarlo de perfil, y supongamos que yo tengo un terreno, ¿verdad? Y acá yo voy a construir una edificación y voy a hacer una perforación. Entonces yo agarro mi máquina, mi SPT, hago la perforación.
¿no? Dijimos que es un pozo relativamente pequeño, que no tiene más de 6 pulgadas y es algo así, ¿no? Entonces, y llegamos acá al fin de la perforación, ¿no? Esto se hace, van a verlo ustedes acá no puedo yo dibujar, pero van a ver en los videos que se arma un trípode, ¿verdad? Y con una soga, acá hay un peso y se empieza a golpear, ¿no? Entonces acá yo voy conociendo los diferentes espesores del terreno, ya como les mostré ahí en uno de esos cuadros, ¿no? Después ya les voy a mostrar un estudio completo. Entonces, yo conozco esa información, pero aquí lo importante, ¿qué profundidad es esta que nosotros debemos hacer? Esa profundidad. Ya nosotros sabemos que en un terreno, en un lugar, en un lote, ese es el lote, y yo quiero construir en este espacio, acá, digamos, y ya hemos tomado una decisión y vamos a hacer por lo menos, qué sé yo, vamos a hacer por lo menos unos 3 pozos, ya. Entonces digamos que lo hacemos así, hay uno, aquí otro y aquí otro. Algo así, ¿no? Esta profundidad va a depender de varios factores. En primer lugar, va a depender de la magnitud de la obra. Es decir, no es lo mismo hacer un estudio de suelo para una casita de 2 a 3 pisos, ¿verdad? Que para un edificio de 20 o 30 pisos. Pongámosle 20 pisos, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta edificación requiere más información y requiere mayor profundidad. Entonces, va a depender de eso básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma al respecto? La norma al respecto dice que la profundidad debe ser en lo posible mayor o igual a 6 metros, ¿verdad? Es decir, que cada pozo de estos de acá yo debo por lo menos hacerlo de 6 metros como mínimo si es una casita de 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos de repente, ¿verdad? Como mínimo 6 metros. Pero si es un edificio de 20 pisos, entonces ya ahí hay que ver lo que dice la norma. O por lo general dice, hágase el estudio de suelo hasta encontrar un suelo óptimo, es decir, un suelo adecuado. Entonces ese estudio de suelo puede ser 10, 15, 20 metros, 30 metros, dependiendo, ¿no? Entonces puede ser bastante grande, bastante importante su profundidad. Pero repito, lo que la norma exige como valor mínimo debería ser esto de acá. Ya, 6 metros. Obviamente, si yo quiero para una casita de 2 pisos, podemos un poquito salirnos de la norma y en vez de hacer de 6, podemos hacerlo de 4 metros, 3, 4 metros. ¿Se puede? Sí, se puede. Pero repito, si la construcción es pequeña. Pero si la construcción ya es de mediana magnitud hacia arriba, entonces debe ser mínimo, como mínimo, 6 metros de profundidad. ¿Ya? Para que ustedes tengan idea cuánto cuesta un estudio de suelo, no estoy muy al tanto ahorita de los precios, pero más o menos esta perforación cuesta unos $50. $50 por metro lineal. Si es de 6 metros la profundidad, ¿verdad? Multiplicamos por 6 metros y eso nos va a dar a nosotros $300. Un pozo
¿verdad? $300. Si son 3 pozos, entonces serán $900. Esto lo multiplicamos por 3 porque son 3 pozos, entonces total $900 que vamos a gastar. $1,000, digamos. ¿Verdad? Pero si son 3 pozos, por lo menos debe ser un edificio de unos arriba de 5 pisos. ¿No? Entonces, supongamos que es un edificio de 5 pisos, entonces en ese edificio no sé pues cuánto puede llegar a costar, unos $300,000, digamos. De esos $300,000, fíjense, estamos gastando apenas $1,000. O sea, no es ni siquiera el 1%, menos todavía del 1%. ¿No? Entonces, por eso les digo, el costo del estudio de suelo no es caro. No es difícil. En Santa Cruz se hace, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, dudas, compañeros? Bien, parece que no hay pregunta. De todas maneras, en la plataforma yo les estoy dejando información, videos, textos, para que ustedes puedan leer y además puedan realizar su trabajo práctico. ¿Ya? Tienen ahí el trabajo práctico, dice este trabajo práctico consiste en elaborar un informe del ensayo de prueba de estudio de suelo para edificios, es decir, el SPT. ¿Ya? Entonces ahí ustedes tienen los datos para que vayan buscando información y repito, ya les he puesto ahí en la plataforma textos, videos para que ustedes vayan elaborando su trabajo. ¿Ya? Es decir, tienen que explicar ahí en qué consiste el ensayo, o sea, todos los detalles pues, ¿no? que se puedan encontrar. Entonces eso tienen que presentar el próximo viernes. ¿Ya? Bien. Ruiz, ¿quiere preguntar? No, ingeniero, le decía gracias. Bueno, bien. Bien, si no hay preguntas, no hay dudas, ya tomé asistencia. Por tanto, por ahora vamos a quedar ahí y la próxima clase continuamos. Ya, entonces no se olviden, el próximo viernes hay que presentar práctica. Entonces, el próximo viernes vamos a culminar con esta explicación y ya ustedes van a tener más elementos, van a tener más información porque seguramente ya van a ver los videos. ¿Ya? Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Tengan un feliz fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo. Bien, hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao.